Esta es la enseñanza número 7 de el tema las áreas del quehacer profético. Hemos estado hablando acerca de qué es la revelación y cómo los profetas son vinculados por Dios a la revelación y cómo ellos tienen que vincularse con la revelación, cómo es que Dios habla. Hablamos de visiones, sueños, apariciones, la voz audible del Señor, la voz interior, los éxtasis, ejemplos de la vida natural, como el caso de Jeremías, cuando Dios lo manda a la casa del alfarero y allí le habla, o experiencias que los profetas tienen en su propia vida y que el Señor toma esas experiencias o les da esas experiencias para que ellos reciban a través de eso, luego de haber vivido la experiencia, una palabra profética. ¿Con qué propósitos Dios trae las revelaciones a su pueblo? Primeramente para traer conocimiento de los deseos y propósitos divinos. Dios quiere que su pueblo conozca ciertas cosas, entonces Dios utiliza al profeta para traer esa revelación de esos deseos divinos. A veces Dios utiliza la revelación para dar información de asuntos que son relevantes, importantes, que están ocultos, pero que han sucedido o que están sucediendo y que la iglesia debe saber. A veces el propósito de la revelación de Dios es exhortar, reprender por ciertas inconductas o ciertas cosas que no se han realizado y que Dios ha mandado que se realicen. Otras veces Dios habla para incentivar y motivar a la fe a su pueblo que está decayendo, a lo mejor en el área de la motivación. Siempre la palabra es usada para edificar a la iglesia. La verdadera palabra profética edifica a la iglesia. A veces también la palabra trae consuelo en determinados momentos. Pero hay un propósito interesantísimo que tenemos que entender en cuanto a la palabra profética. Cuando Dios creó este mundo y puso a Adán y a Eva a señorear el planeta, le dio al hombre la autoridad para ejercer en representación de él su autoridad en este mundo. De manera que el regente de este planeta es el hombre. Y hoy día es la iglesia, regente de Dios. En el libro de Amós dice la palabra que el Señor nada hará sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. Esta palabra tiene un sentido muy interesante. ¿Cuál es? Que cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, Él no lo hace solamente, lo quiere hacer, Él podría hacerlo, Él es soberano. Pero Él, de una manera soberana, restringió su autoridad al hombre, puso en manos del hombre su autoridad y él no pasa sobre aquella determinación que hizo cuando le dio al hombre autoridad sobre el planeta, no pasa sobre esa autoridad, simplemente necesita la colaboración del hombre. Entonces el hombre es colaborador de Dios en los propósitos de Dios. Es como que Dios está afuera tocando la puerta y Él no va a echar abajo la puerta. Él necesita que tú le abras la puerta y Él entra y entonces hará lo que Él debe hacer. ¿Qué hace el profeta? El profeta abre la puerta a Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer. De esta manera el profeta se convierte en un liberador de propósitos divinos. Cuando el profeta profetiza, el profeta está abriendo la puerta a Dios para que Dios se mueva. Quiero volver a aclarar esto. Dios es soberano, tiene autoridad sobre el planeta, tiene autoridad sobre todas las cosas, puede hacer lo que Él quiera. Y como puede hacer lo que Él quiera porque es soberano, Él determinó restringir en este tiempo de la raza humana sobre la tierra, restringir su autoridad y ponerla en manos de los hombres para que los hombres de alguna forma sean colaboradores con Él en el plan. No somos títeres de Dios, pero somos colaboradores. Entonces, por eso muchas cosas
que Dios quiere hacer no las hace porque el hombre no colabora con él. Dice la palabra del Señor: busqué a alguien que hiciese vallado y que se interpusiese entre mí y la tierra, y no lo hallé, por eso yo destruí. No había un colaborador, no había un socio. Dios busca socios. El profeta es un socio de Dios, el pastor es un socio, el maestro es un socio. Todos somos socios de Dios en esta obra. Dios quiere bendecir a tu vecino. Lo puede hacer directamente. Es más, puede enviar un ángel y pasar por encima tuyo, pero Él te manda a ti. Y si tú no vas a tu vecino se queda sin la bendición. Así funciona la obra del Señor. Tenemos que ser sabios y entender. Entonces, uno de los grandes propósitos de por qué existen los profetas es para liberar aquellas cosas que Dios quiere hacer y que han sido un misterio y no sabemos que las quiere hacer. De pronto el profeta lo sabe y el profeta habla, y cuando el profeta habla abre la puerta a Dios, pero a veces el profeta tiene que hacer más que hablar, tiene que clamar, interceder hasta que venga la respuesta, como vimos a Elías en el monte, luego que le da la palabra al rey diciendo que viene una gran lluvia se oye. Él sube al monte y él está clamando por 7 veces, intercediendo, hasta que el criado ve una pequeña nube como la palma de un hombre y ya la tormenta viene. Es decir, el profeta da la palabra y la engendra, de alguna manera la da a luz. Y eso implica que a veces el profeta no solamente tiene que hablar y declarar, sino que el profeta tiene que orar y clamar y a veces ayunar y hacer su trabajo espiritual para que esa palabra declarada sea dada a luz y se haga vida aquí entre nosotros, los hombres, o en la iglesia. Vamos a ver, estamos hablando aquí entonces sobre el tema de la recepción de la palabra profética, ¿no? Cómo la palabra profética es receptada, es recibida. Hablemos de la administración de la palabra profética. La administración de los profetas es primeramente vocal. Es con palabras. La profecía es la administración vocal de la palabra revelada de Dios. Esta es la forma más frecuente de transmisión de la revelación. Los profetas hablan por Dios. Por eso el Señor le dice a Jeremías en Jeremías 15, 19, serás como mi boca. Serás mi boca. El profeta es la boca de Dios hablando y trayendo su secreto, trayendo su voluntad. Además y de hablar vocalmente, de expresar vocalmente la revelación, a veces Dios da a los profetas que hagan, comuniquen la revelación de manera gráfica. Esto implica escribir muchos, y por eso tenemos los libros proféticos del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis o Revelación. Muchos profetas bíblicos escribieron las profecías que recibieron de Dios y tenemos una abundante recopilación de libros proféticos en la Biblia. Indudablemente estos profetas fueron inspirados no solo para hablar, pero también para escribir y registrar sus profecías y experiencias que tuvieron. Y esto nos sirve hoy día a veces hasta como un manual de entrenamiento para los profetas. Miles de profetas de todos los tiempos han desarrollado la disciplina de escribir las revelaciones que Dios les ha dado. Esto es muy favorable por muchas razones, pero mayormente porque por conservar sin alteración la palabra profética recibida de Dios. Tú sabes que la mente es muy frágil. Primero está el olvido.
quizás tengas una revelación en el momento, la revelación es potente, clara, la puedes decir, pero pasa el tiempo y se produce el olvido. Y quizás se olviden partes de la revelación o la revelación completa en el paso del tiempo. Pero si tú eres un profeta de Dios, ten cuadernos, libros, registra la revelación con fecha, día y hora, lo que Dios te dijo, registra todo lo que se puede registrar, y si Dios te da la interpretación de la revelación, regístrala también, y eso va a quedar ahí, o en tu computador, o donde tú quieras registrarlo, pero eso que es firme, estable. La mente es inestable. Es más, te digo que en el paso del tiempo la mente a veces no es tan fiel. Lo que las experiencias que siguen o las anteriores hacen que se mezclen cosas, y a veces pensamos que estamos diciendo todo lo que hemos dicho, lo que hemos vivido, pero partes las olvidamos y partes la mente recrea. A veces hasta no es que está inventando intencionalmente, sino que los vacíos de información en recuerdo, a veces la mente automáticamente crea lo que supuestamente falta y altera la información. Yo creo que los profetas, además de ministrar vocalmente el rema de Dios, deben escribir para sí mismos. Y a veces también es bueno, si tú tienes una palabra que recibiste en tu casa para alguien, escríbela. ¿Sí? Escríbela. Escríbela, regístrala en tu libro y escribe una hojita, y luego cuando le hables, cuando des esa palabra a la persona a la cual va destinada, dale el papelito con la profecía escrita para que esa persona tampoco lo olvide. Harás un gran bien, ¿no? Estoy hablando de cómo ministran los profetas la revelación. A veces los profetas ven situaciones, figuras, escenas, seres, etc. Todo lo que han visto es rema de Dios. Muchos profetas, además de escribir palabras, dibujan lo que ven. Escriben con palabras lo que han escuchado y dibujan lo que han visto, y además interpretan todo lo que recibieron, y a veces todo eso debe recibirlo alguien, el destinatario. A veces eso es para una nación, o si es para una nación, pues queda para ti, para orar con otros profetas. Si es para una iglesia en particular, el pastor debiera recibir aquello, todo lo que puedas aportarle, sea vocal, gráfico, sea un dibujo, y la interpretación que Dios te ha dado. Como profeta tienes una responsabilidad de hacer tu tarea lo más excelentemente posible y lo más completa posible. No solamente es hablar, pero por eso digo, tenemos aquí el ejemplo de los profetas bíblicos, que ellos hablaron y escribieron. Y vamos a ver otras cosas más que los profetas hicieron en cuanto a ministrar la palabra profética, a cómo administrar ese tesoro que es la palabra profética. La palabra profética, la revelación de Dios, es un tesoro. Nadie debe tomar la administración de este tesoro livianamente. Yo soy profeta y yo lo dije, listo, ya, no. Sé seria, sé serio. Como los predicadores, nosotros trabajamos en hacer nuestros mensajes, y cualquier predicador te va a mostrar libros y libros y libros y cuadernos de mensajes que ha escrito. Hoy día también usamos el medio audiovisual, queda grabado. Así también con la palabra profética. Haz tu mejor trabajo. Recuerda que lo que administras no es tuyo, es de Dios, y debes hacerlo bien y debes hacerlo excelentemente para la gloria del Señor y para la mejor edificación del reino de Dios.